6:46 de la mañana. Saludamos al profesor Edwin Cabrera. Profe, buenos días, bienvenido. Buenos días, señora Floralta Miranda. Buenos días, Melissa. Está como muy abrigada, Melissa, que todavía se quedó en el polo ya. Mucho frío. Es frío, está aquí en el trópico, cálmese. Buenos días, Cristi. Buenos días, profe. Hoy tenemos una cara más agradable. Sí, pero a Gonzalo en las mañanas como que no, pero mira, ver a Cristi. Además, ver a Cristi significa que se desconecta el trompista, Flor. No creo. Yo sí creo, porque no lo he visto decir ni esta boca es mía. Por ahí lo había arrebatado con lo de Bad Bunny. Esa es una ganancia. Esa es una ganancia, Flor. Es que... Él no se va, ahora menos que nunca se va a desconectar. No, pero es que... Porque está Cristi. Él y Gonzalo tienen una picazón ahí, entonces quedan activados de muy temprano. Así que ya Gonzalo está gozando de inmerecidas vacaciones. Entonces, está Cristi de bateadora de turno. Así es. Oiga, feliz año a todos, hombre, a todos y a todas. Feliz año a todos nuestros oyentes de La Típica y de Panamá en directo. Espero hayan pasado unas fiestas normalitas, tranquilas, sin problemas, con mucha alegría. Oiga, lo de las tablas fue fuera de lugar. O sea, Sí, fuera de ya lugar eso era martes de carnaval. Total. De esas imágenes que yo he visto que han estado llegando a través de las redes. Martes de carnaval. Impresionante. O sea, como un destape. Sí. La gente está Después de 3 años, casi 2 años, 3 años. Pareciera, casi. ¿no? Pareciera Sí. que como un destape, como... Oh, lo bueno es que dice el ministro de Salud que la cosa está controlada con el COVID y que igual los carnavales van a pesar de lo que vimos allá, así que bueno, está bien, estamos bien. Y que ya vienen las 1000 polleras y después vienen no sé qué y vuelta. Todas las ferias habidas y por haber. Y vuelta y traba y no hay COVID, dice él. Bueno, qué bueno que las cosas mejoraron de allá para allá. Yo lo que... A ver, el problema todavía subsiste, pero creo que hay un control, ¿no? Eso es lo que dijo el ministro. La estadística está allí y es indiscutible. La estadística está allí, las vacunas han funcionado. El número de incidencia de casos, aunque sube y baja, pero no tiene los niveles dramáticos de hace 2 o 3 años, donde los hospitales estaban saturados, las unidades de cuidados intensivos estaban saturados y la cantidad de víctimas fatales también era impresionante. O sea, la estadística está allí, es irrefutable, es una realidad. Ahora, eso no significa que uno sea irresponsable. No, por ejemplo, en el Reino Unido anunciaron esta semana que ellos estaban pidiendo, el NHS, que es el Sistema Público de Salud, que en ciertos lugares se regrese a la mascarilla, pero no solamente por la incidencia de COVID, sino porque ha sido un invierno bastante duro en términos de enfermedades, resfriados comunes, influencias, que se han complicado al punto que están saturando otra vez el sistema de salud. O sea, el COVID con las otras enfermedades respiratorias están creando presión. Bueno, por ejemplo, en los hospitales aquí en Panamá no te dejan entrar si no tienes mascarilla. Es lógico. El domingo, la señora Lorena me pidió que la acompañara a la misa en Guadalupe y entonces antes de la misa sale un anuncio. Dice, aunque no es obligatorio, solicitamos que use la mascarilla porque es un lugar cerrado, etc. Lo cual me parece un llamado responsable. Claro. Al final cada uno decide qué hacer, pero también... Cada quien decide cómo cuidarse. Pero también tienes que ver por ti y por los que están a tu lado, ¿no? Entonces, me pareció muy responsable. La gran mayoría de la gente estaba con su mascarilla. Yo empecé el año 2023 con pie izquierdo, Flor. ¿Por qué? ¿Se cayó? No. Después de la misa, ya como que, bueno, ya no hay más nada que hacer. Vamos a dar una vuelta por ahí. Y entonces nos fuimos al casco antiguo, estacioné el carro, me bajé, fuimos y comimos, cenamos algo por allá. Algo diferente, ¿no? Para un 1 de enero.
Sí, para el domingo primero. Oye, me trabaron una boleta. Así que empecé mal. Yo lo vi, pero es que se puso en línea amarilla. Pero es que no es la línea amarilla, Flor, es que algún día en este país, las autoridades de este país se pondrán de acuerdo en qué es lo que quieren hacer. Explícame si la Plaza Herrera tiene 4 costados. Tú te puedes estacionar en una y no te pasa nada. La que está justamente detrás del American Trade. No te puedes estacionar en el extremo opuesto. Ahí donde usted pagó como $10 por un vale parking. Yo me arrebaté y no los pagué. Los pagó Celina, porque yo me estacioné yo y en orilla de calle. Pero profesor, como yo me estacioné y en orilla de calle, no recuerdo si era línea amarilla o no. El tema es que ellos, como me dieron un tiquete, tenían que cobrarme. Yo estoy segura, profesor, que si yo me estaciono sin que ellos me den el tiquete, la policía me boletea. Me boletea. Ahí es el punto. Ahí está el punto. Ese es mi punto. Mi punto Qué maleantería. Pone la boleta y yo no tengo que pagar. Punto. Yo dejo el carro en vale parking para que me lo pongan a orilla de calle, pero ahí la boleta no llega. Ajá, la boleta no llega cuando el comercio lo estaciona. Explícame por qué, si tú te puedes parar en la línea que está detrás del American Trade, no te puedes parar en la línea que está justamente cuando giras a la izquierda, que es la que está del lado de donde existía la muralla. A ellos no les da la gana de que tú te estaciones ahí. Pero si giras de nuevo a la izquierda, que ahí donde tuvo Flor el incidente, ahí está lleno de conos, pero para el valet parking de los restaurantes que están... Para ponerlo en la calle. Te cobran $5. ¿Esa plata para quién va? ¿Para el local y para quién más? Para el negocio de ellos. Para el negocio de ellos, profe, tiene que haber una mancuerna, porque ¿por qué la policía no los estaciona? Perdón, no los sanciona. Y si vas a los estacionamientos, primero vas al de no pago, ¿no? El que está ahí bajando por Pastísima, como quien fuera ahí detrás de la iglesia de San José, lleno. Lo cual es bueno, estaba lleno porque había mucho público en el casco antiguo. Y si vas a los otros que son de pago, estaban llenos. No había estacionamiento. Entonces, las autoridades no terminan de ponerse de acuerdo qué es lo que quieren hacer con el casco antiguo, o sea, qué es lo que quieren. Porque como no lo conviertes en peatonal del todo, de una vez por todas, entonces no puedes andar metiendo línea amarilla donde te da la gana. Ah, es que los turistas, no, pues por supuesto que los turistas es importante que vayan al casco y todo lo demás, pero es que no puedes dejar de pensar en el nacional, porque como todos sabemos, el turismo es una época del año. Después, esos mismos negocios del casco antiguo necesitan del turismo interno. Entonces, pónganse de acuerdo las autoridades. Profesor, yo por eso dejé de ir al casco. Fui en estos eso días, no ocurrir, Flor. Fui a Padrón porque me aseguraron que había donde poner ubicar el carro, dejarlo, y así fue. Pero por eso dejé de ir al casco. Es que eso es lo que no debe ocurrir, que la gente deje de ir, sino que lo que tiene que haber es una coordinación entre las autoridades de la oficina del casco antiguo, la autoridad de turismo, la policía de tránsito. La verdad se ha dicho, ahí el único para mi gusto, el único que mantiene un comportamiento adecuado como funcionarios públicos son los del SPI, que usted lo ve por todas partes, dando seguridad, etcétera. Pero no puede ser que la gente te diga, anda al casco, y entonces la policía de tránsito te pone boleta, te pone línea amarilla de un lado, de otro lado. No, esto es como un desastre. Es un desastre. Yo también he dejado de ir mucho por lo que dice Flor. Para mí es muy complicado llegar. O sea, la idea solamente de llegar, y tienen muy buenos lugares, pero a mí me va dando dolor de cabeza solamente pensar el llegar y el tener que estacionarme. Y entonces te dicen algunos, pero vaya en Uber. Sí, está bien, es una opción. Uber, InDrive, yo no sé cómo se llaman las otras aplicaciones. Pero es que ese es tu derecho a escoger. Tú escoges si vas en una aplicación de estas, escoges si vas en tu carro. Porque las autoridades no han dicho que no vayas en tu carro. Pero también no solamente es que vayas en Uber, pero solamente a veces la entrada del casco se convierte en tal pesadilla. Por que eso, llegar... se convierte en una pesadilla por eso, porque como no hay un criterio debidamente aplicado,
Entonces, la tendencia del panameño es ir en su carro. Entonces, la entrada y la salida se convierte en un problema también. Yo creo que Se lo convierte en deberían un hacer problema porque la peatonal. gente empieza a dar vuelta y vuelta buscando estacionamiento. Sí, yo creo que lo deberían hacer peatonal. Esas calles Por no supuesto. aguantan no aguantan el volumen de carro. Eso es lo que tienen que hacerlo, convertir ya de una vez por todas peatonal, y obviamente pues los que viven allí tendrán un pase especial que les permitirá entrar para ir a sus casas. Punto. Sí, como pasa en la mayor parte de las ciudades viejas del Así mundo. es. Así En Coruña era así, y hay una ciudad en Galicia que se llama Pontevedra, que el centro es completamente peatonal, además para poder preservar las calles históricas. Bueno, en San Juan es bueno, igual. es que esa es otra, Cristi. Ese trabajo que se hizo en el casco antiguo, yo sé de paso por Odebrecht, muy bueno, muy planteado, muy diseñado, etcétera. Pero ya tú ves que hay calles que resienten la cantidad de vehículos. Las calles, recordemos que todas están adoquinadas, ¿no? Entonces, hay áreas que ya se han hundido porque ahí entran yo he visto los camiones, estoy andando un camión de la Coca-Cola entregando mercancía y un camión brutalmente grande. Y así por el estilo, ¿no? Eso tiene que convertir peatonal ya una vez por todas. Oye, Sí, ¿y cuántas boletas le pusieron? ¿2 o una? Una. Es que creo que Porque vi la gente que decía, hablaba ahí que te la ponían doble. hay gente que dio testimonio que se la ponían doble. Pero en fin. Bueno, entonces, ya me va a acordar, Melissa. No, porque Si va a ir a un tema muy importante, sí, para no tener que cortarlo a las ¿Se dan 7. cuenta? Ahí está, porque esta es la dictadura ahora, ¿no? Mejor vaya usted a su cambio y vaya a su nota, porque después entonces se forma una vaina. Gracias. Y como ahora Flor metió una agenda que empieza a las 7:05. bueno, porque pidieron del Ay, gobierno espacio para hablar del discurso del presidente, profesor. Vamos al minuto informativo para hablar de eso. La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo. Ya son las 6 de la mañana con 59 minutos y la información llega gracias a Ópticas Sosa y Arango. Y tenemos que esta madrugada la Policía Nacional logró la rápida aprehensión infragante de un ciudadano que había ingresado a un local de la vía Brasil para hurtar. Esta persona fue sorprendida en el techo del local al momento de su verificación. Mantenía algunos artículos que había sustraído. El hombre, junto a los indicios, fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. Clima. Buenos días, bienvenidos al 2023. En cuanto a condiciones meteorológicas, sigue la vaguada monzónica sobre el país, lo que trae como consecuencias nublados esta mañana, especialmente en la bahía de Panamá, Colón, Gunayala y la provincia del Darién, esta última con algunas lluvias. También tenemos aguaceros para todo el Caribe panameño. Más tarde, en la cordillera central, se esperan lluvias, como también para Chiriquí, Veraguas y Azuero, con intensidades y posiblemente con tormentas eléctricas. Los vientos alisios provenientes del noreste estarán de ligeros a moderados. Temperaturas máximas en la República de Panamá en promedio de 31, mínima de 23. Tierras altas, mínimas de 16, máximas de 23. Soy Annette Quinn para Panamá en directo. Internacionales. Y tenemos que la misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, UNAMA, por sus siglas en inglés, pidió este lunes a los talibanes levantar las restricciones contra las afganas que limitan su acceso al trabajo y a la educación, y advirtió de que el reciente veto a que las mujeres trabajen en las organizaciones no gubernamentales agravará la crisis humanitaria vigente en el país asiático. 7 en punto de la mañana, el servicio informativo llegó gracias a Ópticas Sosa y Arango. Minuto informativo en Panamá en directo.
7:01 de la mañana, profesor. Entonces, ayer se instaló la Asamblea de Diputados y donde el presidente pues hizo gala de un extenso discurso. Extensísimo, el más largo que yo he escuchado, profesor, me parece. Creo que es considerado, creo que escuché en las noticias que es el más largo en la historia. Demasiado largo. Sí, Pero larguísimo. hora y pico. Casi 2 horas. No, yo creo que ha habido. No me parece que es más A largo. mí me pareció que ese ha sido el más Lo largo. que sí le puedo decir que es la primera vez que yo veo un presidente toma tanta agua. Bueno. Eso sí le puedo decir. Eso Ah, sí como medio se lo resfriado, firmo. está. Eso Un poco sí se resfriado. lo firmo. La primera vez que veo que un presidente toma tanta agua como tomó el presidente Cortizo. Tanta pausa hizo que se alargara el discurso. Pero bueno, para mí no hizo nada extraordinario, hizo lo que se impone, hizo un recuento de ejecución de obras, hizo un recuento de obras que de obras que ya han sido ejecutadas, obras que van a ser ejecutadas a partir de este 2023, órdenes de proceder, etcétera. Me llamó la atención varios aspectos que probablemente era mi expectativa, yo no sé la de ustedes cuál sería. Pensé que iba a trazar algún tipo de lineamiento más allá del que ya conocemos, por ejemplo, con el sensitivo tema del contrato con Minera Panamá. Si acaso le dedicó una línea. Si acaso le dedicó una línea, insistió en decir que tenían un acuerdo en enero. ¿Se acuerda de aquella plata que él repartió que no tenía? Repartió la plata que no tenía y habló de un acuerdo que no tenía. Y cuando digo que no tenía, no es que no lo hayan hablado, ni que hayan puesto las bases, sino que para efectos nuestros, de los ciudadanos, de los gobernados, acuerdo es cuando tú lo presentas a la asamblea. Aquí está el documento firmado, vamos a que sea aprobado o que sea rechazado. Eso es cuando tú tienes un acuerdo. Cuando tú no tienes un acuerdo, tú no lo llevas a la asamblea porque no lo tienes. El gobierno, el ejecutivo, insiste en hablar que tenía un acuerdo, pero el acuerdo del país nunca lo vio. Así como la plata que repartió en enero pasado el presidente Cortizo, que no tenía. Va para un año ahora en enero, ¿eh? Ahora este mes, va para un año ese discurso, repartieron una plata que no tenía, hablando de un acuerdo que no tenía, digo, desde el punto de vista del papel firmado, no lo tenía. A eso nada más le dedicó una línea, me sorprendió eso muchísimo. Por otro lado, pues como dije, pues es un recuento de ejecutoria, que es lo propio que hacen los presidentes en estos discursos. Pero, profe, yo tengo una pregunta. Usted conoce más de esto que yo, pero ¿es común que hayan mencionado hasta obras tan chiquitas como mencionó el presidente Cortizo? Porque a mí eso me llamó mucho la atención, o sea, mencionar proyectos que ni siquiera, o sea, que dio la orden de proceder de proyectos que son de inversiones realmente muy pequeñas. Lo que pasa, Cristi, que hay que ponerse por un segundo en los zapatos del Ejecutivo. El Ejecutivo, particularmente por responsabilidad o por irresponsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, fíjese lo que le voy a decir. Como la gente, el que es conductor y el que es pasajero y el que es peatón, está tan disgustada en todo el país por la situación de las calles, avenidas y demás. Con razón. La percepción que hay es que es un gobierno que no ha hecho nada desde el punto de vista de ejecución. Entonces, yo que al principio observé ese detalle, Cristi, porque hasta en los centros de salud habló, que no digo que no sean importantes, cuidado, ¿eh? Porque para mí que estamos en Panamá, en la ciudad capital, no serán importantes, pero para el pueblo que se lo construyeron, sí es importante. Claro. Entonces, lo que hizo, pues, en un esfuerzo por desfigurar esa caricatura que le han querido hacer, que es un gobierno que no ha ejecutado, que incluso dijo que ha ejecutado 94% del presupuesto. Eso queda por analizar cuánto es así. Pues para quitarse ese San Benito de encima fue provincia por provincia, obra por obra. Las que ya han hecho y las que están haciendo y las que van a hacer. Una por una. Para que vean que sí estamos ejecutando. Pero como allí la pelonera se la lleva el MOP,
porque el país es un desastre en materia de calles y avenidas interamericanas y demás. Entonces ha sido una forma de contrapesar eso, ¿no? A mí me sorprendió eso, me pareció como habían, no por desestimarlo, sino que me parece que un gobierno que esté mencionando obras tan, y no es que no sean importantes, pero en un discurso como este, estar mencionando obras de inversiones tan pequeñas, me pareció como alguien que Sí. tiene poco para decir. Esto desata un debate que yo creo que usted está en el equipo de la gente que no le gusta. Yo estoy en el equipo que no es que yo digo que me gusta, pero tampoco me disgusta porque políticamente lo entiendo. Los medios de comunicación social no hablan de estas obras. Es ¿Por qué cierto. dicen los medios en las redacciones que eso es hacerle relaciones públicas a los gobiernos? Entonces no hablan, los medios no hablan de esto, o diría, no hablamos, tendría que incluirnos, de este tipo de ejecución. Entonces, si el gobierno invierte plata en publicidad para hablar de esta obra, le dicen que eso es malo, pues ¿por qué tiene que gastar plata en publicidad? Pero si lo dicen en un discurso kilométrico, también es malo y también le molesta a la gente. Entonces ahí viene el debate. El A mí no, papel de los medios, el papel de las oficinas de información, cómo es la cultura de la comunicación en nuestro país, etcétera. A mí no es que me disgusta, a mí lo que pasa es que me sorprende, porque esto es el trabajo del gobierno, y la verdad es que si las calles estuvieran, si las calles estuvieran bien y el trabajo se estuviera haciendo, tal vez no fuera tan importante mencionarlo como lo está haciendo, pero la realidad es que las calles son un desastre. Y creo que lo vimos este fin de semana con un accidente que hubo y los cráteres que hay en la ciudad de Panamá, pero en la Interamericana yo me vine hasta Boquete y muchas de las carreteras realmente son una vergüenza. El caso del joven ciclista en Panamá. Sí. Oiga, terrible. Qué pesar. Cayó en un hueco y detrás un carro lo atropella y le pasa por encima. Nada más de recordarme me da no sé ni qué pensar en el tema. Porque carajo, uno dice, bueno, pero ¿y entonces qué está pasando? Obviamente tú no puedes decir que el ministro es responsable directo de lo ocurrido, pero tú tampoco puedes hablar y decir, no, yo no sé. No hay forma de justificar que las calles de este país estén destrozadas. No, y además no es un hueco, lo que digo, bueno, vamos a decir que este era el único cráter que hay de este hueco que había en la ciudad de Panamá. Uno dice, bueno, es una cosa puntual que se destruyó la calle en el momento puntual, pero toda la ciudad de Panamá está llena de unos No, y el resto del país, ¿sí? y el resto del país en la Interamericana van a causar accidentes, es imposible que no los causen. Entonces sí, porque por esquivar un hueco te puedes colisionar. Por supuesto. Porque yo interpreto que ese inventario de ejecutorias que hizo el presidente pues obedece a eso, es mi interpretación. Fíjese que si queremos hablar desde el punto de vista de hacer ruido de lo que has hecho, el hecho de que la ciudad hospitalaria haya comenzado a funcionar, hay que reconocer que finalmente pues esta administración de Cortizo la puso a andar. Eso. Pero como también dice Cristian, pero que ese es su trabajo, que fue lo que la administración Varela nunca explicó. Bueno, decir nunca explicó es una exageración. No reiteró la explicación de qué era lo que pasaba con esa ciudad de la salud. Nunca, o sea, no hubo la insistencia en explicar, y eso no está avanzando por esto y esto y esto. Y como la narrativa de este país la lleva el expresidente Martinelli, la narrativa es que todas las obras del gobierno de Martinelli y Varela las paró. Sí, pero no hubo la explicación suficiente de por qué fueron paralizadas. Entonces, llega la administración Cortizo y de una manera responsable acomete varias de estas obras y algunas están por finalizar, pero para mí sí es una bandera que hay que izar el que esa ciudad de la salud esté funcionando. Porque era plata que se estaba yendo por un tubo. O sea, estaban los esqueletos allí y no se ponía un clavo más. Ya está funcionando, entiendo que parcialmente. Nos han invitado, Flora, a hacer una transmisión desde allá. Tenemos que rescatar
esa invitación, porque incluso hay muchos temas robóticos allí. Vi, no recuerdo qué médico que le vi, creo que el doctor Julio Sandoval, diciendo que eso lo mencionó el presidente Cortizo en su discurso, que la primera sala de, ¿cómo se dice? Los gringos le llaman eso stroke, ¿viste? No sé Derrames. qué es. Ah, de shock, sí, sí, de derrame, de cuando hay un derrame. La Ujú. primera sala en un hospital público para atender este tipo de casos. En un hospital público. Así que sí, yo creo que esa es una bandera, tal vez yo le haría mucho más ruido de lo que el gobierno hasta ahora le ha hecho, porque creo que finalmente ya comienza a funcionar y para beneficio de la población, que es lo importante al final de la historia. No dejo de reconocer la sentencia que dice Cristi, pero es que están allí para que hagan su trabajo. Eso es una realidad también. Pero cuando has tenido una obra que comenzó, que fue paralizada y que ahora nuevamente está funcionando, pues hay que explicar qué pasó o qué no pasó. El discurso más político indiscutiblemente lo hizo Cristiano Adames. Fue el discurso que dio la tónica política. Le dedicó mucho más tiempo al tema minera, le dedicó mucho más tiempo al tema de la extinción de dominio. Definitivamente los diputados se ven en el espejo de esa ley. Definitivamente ese es el espejo, y ellos han dicho, por aquí eso no va a pasar. No es un tema que si la embajadora de Estados Unidos pide que la aprueben o no la aprueben, no es un tema que el ministro de Seguridad diga que no lo va a retirar. Obviamente el ministro está diciendo eso en función de lo que ha dicho el Ejecutivo, no es que sea decisión de él solo, a motu propio, sino que es evidente que el Ejecutivo ha dicho, la propuesta del Ejecutivo se mantiene. Pero también es evidente que los diputados no quieren oír hablar del tema. Entonces, está clarísimo. Y es porque varios de ellos se ven en el espejo. ¡Ah! Ahora, yo le voy a decir algo por el cual usted debiera estar preocupada, Cristi. A ver. De la ley de extinción de dominio. Melissa no, porque Melissa todavía está en la gatera. Según las encuestas publicadas e inventadas, según las encuestas publicadas e inventadas, dicen las inventadas y las publicadas, que si las elecciones fueran hoy, Ricardo Martinelli fuera el próximo presidente de este país. ¿No es así? Así lo dicen todas las encuestas publicadas e inventadas, ¿no? Así lo dicen. Sí, es verdad. Eso es verdad. Ajá. Imaginémonos por un segundo, advierto, por mí que esa ley de extinción de dominio la aprueben así, a dos manos. Yo no tengo nada que preocuparme con una ley de extinción de dominio. Así que por mí que la aprueben. Pero yo le voy a decir mi preocupación. Si las encuestas publicadas e inventadas dicen que si las elecciones fueran hoy, Ricardo Martinelli fuera el próximo presidente de este país, ¿ustedes se imaginan a Ricardo Martinelli presidente de la República con una ley de extinción de dominio? ¿Ustedes se lo imaginan? Él que demostró que pudo controlar el Ministerio Público. 4 procuradores en 5 años. Él que demostró que pudo controlar la Corte Suprema de Justicia. Él que demostró que alquiló diputados y compró diputados. ¿Ustedes se imaginan a Ricardo Martinelli con una ley de extinción de dominio en su poder? No me diga nadie que no, que eso lo aprueba el fiscal, que eso lo aprueba la Corte, que los jueces fuera aquí. Él demostró que él controla. Claro, ¿se acuerdan cuando el problema es que el panameño tiene memoria corta, pero cuando hizo de la Dirección General de Ingresos un arma de persecución para sus detractores políticos? Para algunos. No, si el listado podíamos dedicarle, lo que pasa es que ya está nuestro invitado aquí, pero el listado de hechos en su quinquenio de cómo pudo torcer el Ministerio Público, cómo pudo torcer la Corte, no, están allí, no es un invento mío. Entonces, yo les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿se imaginan a Ricardo Martinelli con una ley de extinción de dominio vigente en este país? ¡No! A mí no tiene nada que quitarme, me quitarán a Grace, ¿será? Porque a mí no me quiero quitar. No, pero es una pregunta fuerte la que plantea, sobre todo porque ayer vimos la movida política que se hizo.
Por supuesto, si yo lo que le estoy preguntando no es a lo loco. Lo que yo le estoy preguntando no es a lo loco. Bueno, entonces mi único comentario es que yo espero que la oposición pueda unirse y presentar unida una opción coherente para que eso no pase y no tengamos que salir todos huyendo del país. A ver. Y me incluyo. Diáspora panameña. No, La diáspora panameña. la ley de extinción de dominio, como bien dijo Cristiano Adame, el presidente de la Asamblea en su discurso, sí, en Colombia existe, y dice que le tomó 19 años, no, pero espérate, diputado Adame, pero es que para eso son el intercambio de información, para eso es la experiencia. Si a Colombia le tomó 19 años, a nosotros nos podía tomar 2, porque vamos a trabajar en función de experiencias adquiridas, tanto en Colombia como creo que en Ecuador, creo que en Guatemala. Hay una cantidad de países que tienen la ley de extinción de dominio vigente. Ahora, también reconozco algo, Cristi, Flor, como algunos abogados le he escuchado sus debates, dice, pero ¿por qué quieren forzar una ley de extinción de dominio en Panamá cuando en Panamá hay una cantidad de leyes que producen los mismos efectos en materia de bienes y demás? Ese es un debate bien interesante entre abogados. Pero lo que pasa es que la ley de extinción de dominio a la panameña la han extendido hasta la corrupción, tengo entendido. Y por eso que los diputados no la quieren. Pero solo con Son las escuchar- 7:18 minutos. ¿Qué dice Cristi? Vamos a- Y a Cristi. No, que solamente con escuchar los argumentos que usó Cristiano Adames ayer, que es cuando uno empieza a hablar de las fuerzas internacionalistas que no la quieren y tal, cuando uno cuando yo siento que los políticos van por ese lado de apelar al nacionalismo, no quiero decir barato, pero más o menos, es cuando uno se da cuenta que la preocupación directa personal de los diputados con respecto a esa ley es importante.